tal? Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Han pasado 10 años desde que ocurrió el terremoto de Wenchuan de 2008. Desde aquel entonces, China no ha dejado de trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas y, más allá de eso, en perfeccionar su sistema de emergencias y la formación de la población para saber cómo actuar ante semejantes situaciones. ¿Qué tipo de prevención se debe tomar para mitigar los riesgos ante los desastres naturales y cómo podemos prepararnos y protegernos para esas catástrofes? Para hablar de algunas experiencias relacionadas, hoy en el estudio contamos con la presencia de Lisa Lin, ingeniera ambiental ecuatoriana. Bienvenida. Muchas gracias, Clara, mucho gusto. Y también nos acompaña el señor Zhang Yuanpei, periodista experto. Bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, antes de nada, veamos primero un video para conocer la situación de Wenchuan. Veamos. Bulliciosas calles, niños con una colorida vida nocturna. Así es la vida en el distrito de Wenchuan, en la provincia de Sichuan. A simple vista, Wenchuan guarda similitud con cualquier otra ciudad china. Sin embargo, hay ruinas históricas y monumentos conmemorativos que sirven de permanentes recordatorios del trágico desastre que sufrió esta región. Han pasado 10 años ya de aquel fatídico 12 de mayo en el que un terremoto sacudió la zona, cobrándose la vida de más de 80.000 personas. La última década ha sido testigo del enorme cambio en la fisonomía de Wenchuan. La ciudad ha sido reconstruida desde sus ruinas. Una moderna ciudad floreciente y vibrante se levanta sobre los destrozos que causó aquel terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter. Las calles están llenas de tiendas y hoteles con un característico sabor local. Wenchuan solía ser un próspero distrito industrial que presumía de tener gran número de restaurantes, hoteles y salones de baile. Sin embargo, la mayoría de estos edificios se derrumbaron durante el terremoto. Tras la tragedia de 2008, el gobierno local de Wenchuan ha impulsado el desarrollo del turismo, tomando como ejemplo otros casos exitosos. Casi todos los hogares cuentan ahora con un comercio, ya sea una tienda, un hostal o un restaurante. Wenchuan también se ha convertido en un digno ejemplo para que los jóvenes constaten la fuerza patriótica y el vigor de la unidad nacional que inspiraron e hicieron posible la recuperación de este distrito después del desastre. Gracias al esfuerzo de todos, ahora Wenchuan está lista para darle la bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros. Bueno, señor Zhang, sabemos que usted es de la provincia de Sichuan y ahora ya han pasado 10 años. Usted ha estado otras veces en Wenchuan y ha observado algunos cambios de esta ciudad. Sí, varios cambios muy profundos, como hemos visto en este video, porque yo quiero destacar como 4 palabras clave para describir la situación ahora de estas zonas. La primera es una nueva imagen que hemos visto en este video tras 10 años transcurridos después de este terremoto. Las zonas afectadas por este terremoto ya han mostrado una nueva imagen al resto del mundo. Y si va a visitar estas zonas, va a encontrar los edificios nuevos, calles limpios, viviendas nuevas. Y también la gente creo que su vida ya está mejorando mucho gracias al apoyo de los gobiernos chinos y también las provincias más desarrolladas de China. La segunda palabra me gustaría seleccionar a una vida mejor, porque no solamente las reconstrucciones ya han cambiado muchos aspectos de las infraestructuras de estas zonas, también ha elevado mucho el nivel de la vida de los locales, porque las autoridades locales han tomado muchas medidas para que la gente pueda encontrar sus nuevos trabajos después de estos desastres, y también mucha gente ha abierto sus propios negocios o comercios pequeños, como este video nos mostró, unas tiendas o unos restaurantes e incluso unas agencias de turismo para extranjeros o para turistas nacionales. La tercera palabra, no solamente una imagen, sino también como es la conciencia ecológica, porque ya sabemos que estas zonas afectadas por este terremoto se sitúan mayoritariamente en las zonas montañosas. Entonces, el ambiente ecológico allá
que se afecta mucho por estos desastres. Pero después de este terremoto, las autoridades, también la gente común y corriente, presta más atención a la protección ambiental. La última palabra, creo que es también lo más importante, es la confianza. Porque este desastre es muy fuerte, terremoto muy devastador, y mucha gente ha perdido sus seres queridos, pero con estas reconstrucción, perdón, y también con una nueva vida, mucha gente ya ha encontrado otra vez la confianza de vivir de futuro. Creo que es lo más importante, porque ellos ya tienen una confianza o están convencidos de que la vida está mejorando y va a mejorar más. Sí, son muchos cambios positivos y tenemos toda la razón de ser positivos con el futuro. Y como bien ha dicho usted, después del terremoto es muy importante la reconstrucción de la infraestructura, pero existe otro trabajo que es todavía más importante y a largo plazo, que es la asistencia para los afectados, tanto físicamente como psicológicamente. ¿Se han tomado algunas medidas para ayudar a estas víctimas del terremoto, señor Zhang? Sí, claro. Creo que primero las autoridades chinas han tomado muchas medidas para ayudar a los afectados en aspecto psicológico. Ellos han enviado muchos profesionales, voluntarios a estas zonas para ayudar a estas personas. Leí una historia de una persona o un herido que tiene o tenía dos piernas amputadas con este terremoto muy desastre y muy triste. Pero con la ayuda de los expertos o también los voluntarios, creo que ya encontró otra vez la confianza y está casado. Y también tiene su negocio propio. Y según en estas zonas, muchas entidades envían muchos voluntarios. Entonces, ellos pueden prestar ayuda cuando los afectados quieran. O sea, porque ellos son muchos y también pueden ayudar lo que quieran y a tiempo muy libre. Y estos también ayudan mucho. Y es así como también China estableció un sistema de voluntarios psicológicos para los afectados. Sí, yo creo que es muy importante hacerles sentirse respetados y valorados, queridos. Y Lisa, sabemos que en 2016 Ecuador también sufrió un terremoto muy fuerte y supongo que después de eso el país también ofreció mucha asistencia a las víctimas. Y en ese sentido, ¿tiene algunas experiencias para compartir con nosotros? Bueno, pues sí, lastimosamente en el año 2016 Ecuador, en la provincia de Manabí, fue afectado también por un terremoto. La ayuda del gobierno en la parte psicológica al principio se dio por los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Manabí, en donde conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizaron un club. Este club se denominó Club Solidario. Entonces también, como tú decías, los voluntarios se prestan más al servicio y entregan más su corazón. Entonces ellos iban de casa en casa a ayudar, a conversar con los afectados, y esto les ayudó mucho. Este club duró 1 año y medio. Entonces, bueno, cuando ocurrió este terremoto, yo estaba acá. Mi hermana es policía y él prestaba sus servicios en la provincia de Manabí. Mis papás me llamaron: hija, pasó esto, no sabemos nada de tu hermano. Y escuchar la desesperación, bueno, después tuvimos noticias de mi hermano que estaba bien. Y creo que la familia ecuatoriana apoyó también mucho a los afectados, porque les escuchaba y les daba consejos, y yo puedo ver que mis padres le apoyaban a mi hermano, porque mi hermano tenía que sacar a los muertos de los escombros, y creo que la fuerza de la familia en Ecuador también fue una ayuda muy buena para los afectados. Sí, y cuando ocurre un terremoto es muy importante saber cómo actuarnos y cómo protegernos, y en este sentido usted tiene algunos consejos prácticos para nosotros. Bueno, como medidas de seguridad tenemos el antes, durante y el después. Personalmente creo que el antes es muy importante. Prepararnos ante cualquier situación en la vida,
tomar algún curso de primeros auxilios, ya que sabemos que no necesariamente debe existir un desastre para que nos podamos herir o cualquier situación de estas. Podemos tomar el ejemplo de que estamos en un edificio. Siempre que entramos a un lugar, la mayoría de establecimientos tienen ya sus mapas de evacuación y podemos ver cuál es nuestra salida de emergencia más cercana. Entonces, ese como antes. En el durante, si ocurre el terremoto, pienso que lo mejor es tratar de salir del lugar, ¿no? Pero si es que no podemos salir y evacuar del edificio, tratar de ponernos en posición feto en el suelo. Protegernos lo que es la cabeza, en las rodillas, entonces, y fuera, lejos de las partes de las ventanas, porque se pueden romper, o de las cosas que sean propensas a caerse. Ya que pase, en este caso sería el después, pienso que tenemos que revisarnos si estamos bien, si no tenemos heridas, si no está algo encima de nosotros, y si podemos ayudar a las personas, prestar nuestra ayuda. Después salir del edificio. Bueno, los desastres naturales están fuera del control del ser humano, pero siempre podemos tomar precauciones para minimizar los daños o pérdidas. Y por eso el gobierno de China desde el año 2009, tomó el día 12 de mayo como el Día Nacional de Prevención y Mitigación de los Desastres. Entonces, señor Zhang, ¿qué sentido cree que tiene establecer un día así? Sí, creo que el establecimiento de este día propio de China, de la prevención y mitigación de desastres, es muy importante y también es una medida eficaz, muy eficaz para que el gobierno y las autoridades puedan en esta ocasión difundir más conocimientos o más consejos a la gente común y corriente, para que ellos mismos sepan cómo salvarse, cómo protegerse y también cómo saber a otras personas. Y por otra parte, también creo que esta ocasión o este Día Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres también puede ser una ocasión para recordar a las empresas o a las entidades o los departamentos concernientes que supervisen como las construcciones, las viviendas, los que tienen un estándar muy estricto, para que cuando ocurre un desastre como terremoto, la gente puede no va a herirse, porque si las viviendas o construcciones satisfacen las necesidades de la protección de desastre, ya puede salvar más vidas. Creo que es muy importante. Y así, este Día Nacional de Protección también eleva mucho la conciencia de la gente cómo enfrentamos estos desastres, cómo prevenimos estos desastres. Sí, sabemos que por su situación geográfica, Ecuador es un país que sufre frecuentes desastres naturales y existe un alto nivel de conciencia de la prevención de desastres entre la población. ¿O cómo educa a la generación más joven para que tenga esta conciencia, Elisa? Es muy curioso, en el año después del sismo del 2016, el Instituto Geofísico del Ecuador realizó una encuesta en donde salió que el 82% de las personas no sabe cómo actuar en un terremoto. Entonces podemos ver que el 82% es un valor muy alto, pero reveló que la gente está más acostumbrada y tiene un poco más de conocimiento y conciencia sobre erupciones volcánicas, porque el Ecuador, en la parte de la sierra, hemos tenido ya varios sucesos de erupciones. Lo que se busca y lo que se espera es que la educación se dé desde las escuelas y en los hogares. Ahora en el Ecuador, con el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Riesgos de Desastres, se implementa que en las empresas ya se hagan simulacros, ya se creen las brigadas de seguridad, brigadas contra incendios, de primeros auxilios. Entonces, esas personas que ya tienen algo de conocimiento, sería bueno que lo apliquen en sus hogares y enseñen. Ya, y poquito a poco la gente va aprendiendo tenga más. conciencia. Sí, sí. Igual que Ecuador, China también es un país que sufre muchos desastres naturales y al mismo tiempo también accidentes causados por los seres humanos, y por eso hace poco se establecieron el ministro de gestión de emergencias. Y el señor Zhang, ¿qué sentido cree que tiene crear un ministro independiente así? Sí, creo que
China también es un país, uno de los países que sufren más desastres naturales y accidentes en el mundo. Según una estadística, durante los últimos 300 años, en todo el mundo ha ocurrido como 50 desastres en gran escala, que cada uno dejó más de 100.000 personas o muertes. Desafortunadamente, de los cuales 26 desastres sucedió en China. Entonces también China es un país que sufre mucho de este tipo de desastres. Entonces, para mí creo que la creación de este nuevo Ministerio de Gestión de Emergencia es muy importante, porque es una medida que puede unificar la gestión de emergencias que antes está en muchos departamentos. Así, con esta nueva entidad o nuevo ministerio, ya podemos tener una gestión de emergencia que puede ser más eficaz, más coordinado y con una autoridad más unificada. Por ejemplo, antes la gestión de emergencia como desastre natural, como terremoto, inundación, sequía, está en un ministerio o en unos ministerios, pero la gestión de emergencia como de incendio de bosque, como deslizamiento de tierra, también está en otros departamentos. Así, con este nuevo Ministerio de Gestión de Emergencia, ya tiene un como comandante único. Así ellos pueden coordinar las acciones en contra de estos desastres. Creo que es más eficaz. También es muy, así como puede ahorrar tiempo para que ellos puedan ir a este sitio de emergencia con una rapidez más eficaz, ¿no? Es así, es mejor. Sí, la ayuda puede llegar de manera más directa, más rápida. Sí. ¿Y conoce algunos casos de otros países en el ámbito de desarrollar la conciencia de prevención de desastres entre la población, señor Zhang? Yo tenía una experiencia, creo que en Costa Rica, porque yo trabajaba en Costa Rica casi 12 años. No recuerdo en qué año, creo que es 2009, ocurrió un terremoto muy grave en la capital de Costa Rica, San José. Y me di cuenta la primera vez que el suelo está moviendo, como la ola de mar, que ahí moviendo de esta forma. Creo que es la primera vez que yo sentí un terremoto tan cercano. O sea, que la sensación es muy diferente que cuando yo solamente escuché una noticia de un terremoto o vi una foto de un terremoto. O ver un video en la tele. La sensación propia es muy diferente. Creo que Costa Rica, como igual que Ecuador, porque es un país, uno de los países que se sitúa en la cinturón de fuego. Entonces, como hay muchos volcanes y también sufren muchos desastres naturales como terremoto, entonces, como la vivienda de los costarricenses, creo que se construye, especialmente el techo de las viviendas, se construye con una materia menos pesada. Así, cuando ocurre un terremoto, si el terremoto de una escala muy fuerte, el techo puede caerse, ¿sí? Pero la caída de techo, sí, porque es menos pesada, entonces no va a dañar a la gente, aunque está dormida o no sé qué está haciendo, pero el techo no va a dañar a la gente. Creo que es una medida muy eficaz. Y también creo que es una conciencia de la gente o de las autoridades para proteger a la gente en estas emergencias. Sí, y muchos países de América del Sur se enfrentan a este tipo de problema, pero se preparan muy bien. Y Lisa, ¿conoce otros casos de otros países sudamericanos en este sentido? Por ejemplo, Chile. Chile también es un país que está muy frecuente a estos sismos. En el sismo del 2014 pasó algo que llamó mucho la atención, que salía en muchos noticieros, que la gente mientras se movía el piso estaba normal, caminaba normal, no se asustaba, no salía corriendo.
Entonces podemos ver que hay una educación y hay una concientización. Siempre se dice que durante un desastre mantener la calma. Pero sabemos que es muy difícil, ¿no? Pero nos dimos cuenta que la gente tiene esa conciencia y ellos saben que si están calmados y evacúan en orden, es más seguro y eficaz. Entonces ellos tienen educación, realizan simulacros desde la escuela, en sus casas, en los trabajos. Entonces ellos ya saben cómo realizar, qué hacer durante el evento. Y después de escuchar sus comentarios me he dado cuenta de que de verdad los chinos no tenemos dando conciencia en este sentido. Entonces, a su juicio, ¿qué podemos hacer para desarrollar esta conciencia a cada familia o a cada individuo, señor Zhang? Sí, la educación es, por supuesto, más importante porque en las escuelas los maestros tienen que enseñar a los niños cómo proteger a sí mismos y también proteger a sus familias. Así los conocimientos pueden como difundir más entre sus familias. Y también creo que cada uno de la familia tiene que saber algo de cómo proteger a sí mismo. No solamente como terremotos, sino también como incendio, inundación, lo que ocurre, no sé, un día a su familia. Así que la gente tiene que tener una conciencia muy clara. O sea, porque a veces creo que tenemos unos conocimientos confusos. O sea, en esta ocasión o en este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo vamos a hacer? Pero creo que no todo el mundo sabe muy claramente las medidas eficaces. Sí, ¿y Lisa? Por ejemplo, pienso que la conciencia personal. Uno siempre quiere estar seguro, uno siempre quiere estar bien. Entonces, decir, algún rato, no estar a la espera de que me va a llegar, no. Capacitarse, saber qué hacer y cuando llegue uno saber que está listo ante la situación. En el caso de las familias, ni siquiera a veces tienen un botiquín. Imagínate algo que los niños pueden caerse y pueden lastimarse y ni siquiera tienen un botiquín. Entonces, empezar desde esas pocas cosas y los padres, que son la cabeza del hogar, tomar conciencia y decir, yo quiero que mi hogar y mi familia esté segura. Entonces, empezaré con esto. Y de poco en poco, pues, educar a la familia y poner en práctica las... Aparte de los desastres naturales, los accidentes causados por los seres humanos también son casos que se encuentran frecuentemente en nuestra cotidiana, por ejemplo, el incendio. Entonces, Lisa, ¿cómo debemos hacer para prevenir un incendio? Creo que a veces los incendios se dan por cosas muy pequeñas que nosotros en nuestra vida diaria hacemos mal. Por ejemplo, nosotros en los enchufes ponemos el interruptor de la computadora, de la televisión, de la lámpara, del celular. Entonces no los debemos sobrecargar. Cuando planchamos o la plancha de cabello, los ponemos cerca de lugares que son superficies inflamables. Entonces, cuando usamos, aislarlas de esos lugares y cuando ya no lo usemos, desconectar. Asimismo, productos de limpieza que son inflamables, tratar de mantenerle lejos de las fuentes de calor y lejos de los niños también por seguridad. Sabemos ahora en China que se están dando muchos incendios por las baterías de las motos. Por los de litio. Entonces, eso también tenemos que saber, no ponerlos en fuentes de calor muy cerca, que estén cerca de las motos. Sí, para mí creo que como si una persona fuma, tú tienes que pagar, pagar como la colilla, ¿no? No va como dejar una colilla con fuego en el suelo, en la casa, especialmente en el basurero, porque en el basurero si hay como papeles, esta colilla va a provocar un incendio. También tienen que revisar o examinar frecuentemente como de la luz o el gas natural, los equipos, las líneas. Si es posible, mejor instalar una alarma contra incendio, así como puede proteger a sus familias, porque si una persona está durmiendo, pero el incendio ya está como poco a poco muy fuerte, si esta alarma funciona, puede como acortar a las personas. Porque muchas veces no es incendio o fuego que le mata, sino que asfixia. O sea, el humo
O sea, si esta alarma creo que puede, un contraincendio puede acortarte lo antes posible para tomar medidas. Y si encontramos un incendio en algún sitio público, ¿qué debemos hacer, Lisa? Por ejemplo, si estamos digamos, en nuestro cuarto, tratar de, como les dije antes, mantener la calma, ¿no? Si vemos que es un fuego pequeño, tratar de apagarlo. Pero si ya vemos que está y es demasiado fuerte, no ponernos y ser héroes. Evacuar del lugar. El fuego ya está demasiado, ya está en toda la casa, entonces tratar de salir de ahí. Y como sabemos, el humo está en la parte de arriba. Tenemos que en la posición como perrito y salir y respirar en la parte baja, que ahí no se acumula mucho el humo. Y tratar de con alguna tela taparnos para que no nos afecte el sistema respiratorio. En caso que nos quedemos adentro y ya veamos que los bomberos llegan y no saben que hay gente adentro, entonces tratar de por una ventana hacer uno tipo bandera y que nos ayuden a evacuar. Ya. Y además de todo lo mencionado, ¿qué otro tipo de desastres o accidentes solemos encontrar en nuestra vida cotidiana? ¿Y tiene algún consejo, señor Zhang? Creo que para mí, como además de incendio, la inundación también ocurre a veces en nuestras ciudades, aunque la ciudad también tiene un sistema muy bueno en contra de la inundación, pero a veces si la precipitación de repente o en un tiempo corto muy fuerte, así puede también causar una inundación en unas zonas pequeñas o una parte de la ciudad. Yo recuerdo que en Pekín también ocurrió una inundación muy fuerte hace 3 o 4 años, que en un día de verano, que la precipitación que llega a esta ciudad, que la cantidad es muy grande. O sea, a veces el camino, especialmente en los caminos debajo de un puente. O sea, este puente, porque los acantilados, sí, acantilados, no puede como, o sea, el agua puede salir muy rápidamente de estos túneles. Entonces, como el agua ya llega a este punto de camino, como si ya se convierte en un lago. Si los coches estaban como parados o no puede caminar o conducir más. Entonces, como con el agua, la presión de agua va como imponer que la gente no puede abrir la puerta. Entonces, la gente puede ahogarse. Entonces, muy peligroso. En esta ocasión, creo que lo más importante es que tienen que salir lo antes posible de sus coches. No van como para que como la coche es una cosa de mucho valor, no quiere como abandonarlo, no quiere perderlo. Pero en aquel momento creo que la vida es más importante. Lo antes posible, escape de tu coche. Bueno, y Lisa, usted ha participado algunas veces en algún simulacro o actividades de este tipo y tiene algunas experiencias o anécdotas para compartir con nosotros. Bueno, lastimosamente en el año 2015, en Ecuador, en la provincia de Cotopaxi, tuvimos alertas sobre erupción del volcán Cotopaxi. Su última erupción había sido hace 138 años. Entonces la gente ya se había olvidado. Hay gente que, hasta mis padres vivimos cerca del volcán, en zonas que no son seguras. Entonces, cuando tuvimos estas alertas, toda la gente estaba nerviosa, porque sabía que algún momento iba a llegar, pero no se sabía cuándo. Las personas, las autoridades, fue un reto sumamente difícil, porque estaba trabajando en una empresa y la empresa estaba justo como que a las orillas de un río. Se hicieron las posibles, se detectaron las zonas de seguridad, las zonas no seguras, y muchas partes de la Tacunga, de la ciudad, estaba en zona de peligro. Entonces, se realizaron simulacros en escuelas, simulacros en empresas, en la ciudad, pero cuando fue el simulacro de la ciudad, todos pensamos que en realidad ya se estaba erupcionando, porque para iniciar en la ciudad ni siquiera teníamos alarmas. Obviamente se puso estas alarmas y cuando sonó todo el mundo era re nervioso.